Las cartas que aprendieron a cruzar el océano. Capítulo 1. La ciudad donde los fantasmas aprenden nombres nuevos. La primera vez que la vi, Buenos Aires parecía contener la respiración, como si la ciudad entera, con sus calles empedradas que guardan secretos de un siglo, sus balcones de hierro forjado donde la ropa cuelga como banderas de rendición ante la vida cotidiana, sus cafés oscuros donde el humo de cigarrillos prohibidos aún flota en la memoria colectiva, supiera que aquel encuentro iba a alterar el curso silencioso de todo lo que yo había evitado sentir durante años, de todas las emociones que había enterrado bajo capas y capas de rutina autoimpuesta y resignación disfrazada de madurez. Yo era Emiliano Rojas, 52 años, un hombre que había aprendido a existir en los márgenes de su propia vida, como si fuera un inquilino temporal en un cuerpo que alguna vez había albergado pasiones más grandes. Y esa tarde de marzo, cuando el otoño porteño comenzaba a teñir las hojas de los plátanos con ese ocre melancólico que solo existe en el hemisferio sur, estaba sentado en mi lugar habitual del Café Tortoni, ese templo de la nostalgia argentina, donde los turistas toman fotografías del techo con frescos descoloridos, mientras los locales verdaderos beben cortados amargos y leen periódicos que repiten las mismas noticias de siempre, con palabras ligeramente diferentes. Cuando ella entró. No entró de la forma en que la gente normalmente entra a los lugares. No con la confianza de quien conoce el código no escrito de los cafés porteños, ni con la timidez calculada de los turistas que fingen pertenecer. Entró con esa cualidad específica que tienen las personas que están buscando algo sin saber exactamente qué es, con una mochila gastada colgando de un hombro que revelaba kilómetros recorridos y decisiones tomadas en terminales de autobús a medianoche, con el cabello oscuro recogido en una trenza desprolija, de la cual escapaban mechones rebeldes que el viento de la avenida había desordenado, con ojos que escaneaban el espacio, no con la curiosidad superficial del turista, sino con la intensidad de alguien que está leyendo un texto en un idioma que apenas está aprendiendo a descifrar. Era joven, no podía tener más de 25 años, pero había algo en la forma en que se movía, en la ligera tensión de sus hombros, en la manera en que sus dedos se aferraban al asa de su mochila como si fuera un ancla, que sugería que había vivido más de lo que su edad cronológica indicaba, que había atravesado geografías y pérdidas que dejan marcas invisibles pero permanentes. Se sentó 3 mesas detrás de la mía, en un rincón cerca de la ventana que daba a la Avenida de Mayo, con su caos ordenado de colectivos pintados de colores imposibles y peatones que caminan como si estuvieran bailando un tango sin música, y pidió un café con leche en un español que inmediatamente identifiqué como colombiano. Ese español que canta incluso cuando está diciendo cosas tristes. Ese acento que hace que las vocales se estiren como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Y luego sacó de su mochila algo que hizo que mi corazón, ese órgano que creía haber silenciado con éxito durante décadas, diera un salto tan violento que tuve que apoyar mi taza de café sobre la mesa para no derramarla. Eran cartas. No cartas modernas impresas desde un ordenador, sino cartas reales, escritas a mano en papel que el tiempo había amarillado, atadas con una cinta de tela azul descolorida, y la forma en que ella las desplegaba sobre la mesa de mármol, con ese cuidado reverencial que se tiene con objetos sagrados o con fotografías de personas muertas, hizo que algo dentro de mí se quebrara de una forma que no había experimentado desde aquella noche en el aeropuerto de Barajas, cuando 2 policías me dijeron que tenía 24 horas para abandonar España y nunca regresar. Porque yo conocía esas cartas. O al menos conocía cartas exactamente como esas. Cartas que yo mismo había recibido durante años en una dirección de Buenos Aires que ya no existía porque el edificio había sido demolido para construir un estacionamiento. Cartas que una mujer llamada Isabel había escrito desde Madrid con una constancia que rayaba en la obsesión o en la devoción. Nunca estuve completamente seguro de cuál de las dos. Cartas que dejaron de llegar en algún momento a principios de los 2000 y cuya ausencia me dolió más de lo que el sentido común habría dictado que era apropiado doler por correspondencia de alguien a quien no había visto en años. Pero estas cartas que esta mujer colombiana estaba desplegando sobre la mesa del Tortoni no podían ser las mismas. Era imposible.
Era una coincidencia estadísticamente improbable que me estuviera volviendo loco por asociación libre y exceso de soledad. Y aún así, no podía apartar los ojos de ellas, de la forma en que ella las tocaba con dedos que temblaban ligeramente, de cómo fruncía el ceño leyendo lo que fuera que estuviera escrito en esas páginas amarillentas. El camarero, un hombre de unos 70 años que llevaba trabajando en el Tortoni desde antes de que yo naciera, se acercó a mi mesa con la expresión ligeramente preocupada de alguien que ha notado un cambio en un cliente habitual. ¿Está bien, don Emiliano?, preguntó en voz baja. Se ve pálido. Estoy bien, Rodolfo. Mentí automáticamente, sin apartar la vista de la mujer de las cartas. Solo. ¿Conoces a esa chica? ¿La has visto antes por acá? Rodolfo siguió mi mirada y negó con la cabeza. Primera vez que la veo. Parece turista, pero no del tipo que saca fotos, del tipo que busca algo. Ya sabes cómo es, dijo con esa sabiduría específica que tienen los camareros de cafés antiguos, esa habilidad de leer a las personas como si fueran libros escritos en un idioma que solo ellos pueden descifrar. Sí, respondí. Sé cómo es. Porque yo también había sido ese tipo de persona alguna vez, el que busca algo sin nombre en ciudades extranjeras, el que se sienta en cafés porque los cafés son neutrales y democráticos y no te juzgan por estar solo o por tener esa expresión de quien ha perdido algo importante, pero no recuerda exactamente qué. Traté de volver a mi periódico, un artículo sobre la crisis económica argentina, que era tan predecible como el cambio de estaciones, pero las palabras se negaban a formar oraciones coherentes porque mi cerebro estaba demasiado ocupado construyendo teorías cada vez más elaboradas sobre quién era esa mujer y qué estaba haciendo con cartas que se parecían sospechosamente a las cartas que Isabel había escrito. Pasaron 10 minutos, 15, 20. Ella seguía leyendo, ocasionalmente tomando notas en un cuaderno pequeño que sacaba del bolsillo de su chaqueta de jean gastada, y yo seguía fingiendo que leía mi periódico, mientras en realidad estaba memorizando cada detalle de su presencia. La forma en que mordía su labio inferior cuando estaba concentrada, la manera en que apartaba esos mechones rebeldes detrás de su oreja izquierda, con un gesto que parecía automático. El suspiro profundo que escapó de sus labios cuando terminó de leer una de las cartas y la dobló con cuidado casi religioso antes de tomar la siguiente. Y entonces, como si el universo hubiera decidido que ya había tenido suficiente tiempo para prepararme, aunque ninguna cantidad de tiempo habría sido suficiente, ella levantó la vista de las cartas y nuestros ojos se encontraron. No fue uno de esos momentos cinematográficos donde el tiempo se detiene y el mundo desaparece. Fue más incómodo que eso, más humano. Ella me había cachado mirándola con la intensidad de un acosador o de un loco o de alguien que acababa de ver un fantasma. Y su expresión pasó de sorpresa a cautela, a algo que podría haber sido curiosidad, o podría haber sido el cálculo rápido que hacen las mujeres cuando se dan cuenta de que un hombre desconocido las está observando en un lugar público. Debería haberme disculpado con un gesto y vuelto a mi periódico, restaurando la ilusión de que no la había estado espiando durante los últimos 20 minutos. Pero en cambio, actuando en un impulso que no había sentido en décadas, me levanté de mi mesa, caminé hacia la suya con pasos que trataban de parecer casuales, pero que probablemente se veían tan deliberados como eran. Y cuando llegué a su mesa, cuando estuve lo suficientemente cerca como para ver que sí, que esas cartas definitivamente eran las cartas, o al menos cartas escritas en el mismo papel amarillento con la misma caligrafía femenina y cuidadosa que yo había memorizado sin quererlo durante años, dije algo que sonó completamente inadecuado, incluso mientras las palabras salían de mi boca. Perdón por molestar, pero esas cartas, ¿de dónde las sacaste? Fue brusco, fue directo de una forma que no es apropiada en Buenos Aires, donde la cortesía social requiere aproximaciones graduales y circunloquios educados, y vi cómo ella se tensaba visiblemente, su mano moviéndose instintivamente para cubrir las cartas como si yo fuera a intentar arrebatárselas. Disculpe, respondió, y su voz tenía ese filo defensivo que era completamente justificado, dado que un extraño de 52 años acababa de abordarla preguntando sobre objetos claramente personales. Lo siento, me apresuré a decir, levantando las manos en un gesto universal de no soy una amenaza, aunque probablemente ya era demasiado tarde para esa impresión. No quise asustarte.
Es solo que esas cartas, el papel, la forma en que están atadas, se parecen a unas que yo solía recibir hace mucho tiempo, demasiado tiempo, y ver a alguien con cartas así, aquí, en Buenos Aires, es una coincidencia muy específica. Ella me estudió durante un momento que se sintió mucho más largo de lo que probablemente fue. Sus ojos, que ahora que estaba más cerca podía ver que eran de un marrón tan oscuro que casi parecían negros, evaluándome con una intensidad que sugería que estaba decidiendo si era un loco inofensivo o un loco potencialmente peligroso. ¿Cómo se llama?, preguntó finalmente, y no estaba claro si se refería a mí o a la persona que había escrito las cartas que yo solía recibir. Emiliano, respondí, Emiliano Rojas. Y las cartas que yo recibía eran de una mujer llamada Isabel Martín, de Madrid. Empezó a escribirme en 1996, después de que me deportaran de España, y siguió escribiendo durante años, incluso cuando dejé de responder, porque ¿qué sentido tenía responder cuando no podía volver? Cuando estábamos en continentes diferentes, sin posibilidad de... Me detuve porque me di cuenta de que estaba hablando demasiado, revelando demasiado a una completa extraña, pero algo en la forma en que ella me miraba había abierto una compuerta que llevaba décadas cerrada. Su expresión cambió completamente, la cautela transformándose en algo que se parecía peligrosamente a la emoción o a la incredulidad o a ambas cosas simultáneamente. Isabel Martín, repitió, y su voz ahora tenía una cualidad de asombro. ¿De Madrid? ¿Qué escribía sobre lavapiés y una librería de viejo y un poeta latinoamericano? Sentí que el suelo del Tortoni se inclinaba ligeramente bajo mis pies. Sí, mi propia voz sonando extraña en mis oídos. Todas esas cosas. ¿Cómo sabes? ¿Quién sos vos? Ella se puso de pie tan abruptamente que su silla raspó contra el piso de baldosas con un sonido que hizo que varios comensales giraran la cabeza y extendió su mano hacia mí con un gesto que era mitad saludo formal y mitad algo más urgente. Valeria Castillo, dijo. Y estas cartas, tocó el paquete sobre la mesa, son de Isabel Martín, escritas entre 1996 y 2004. Todas dirigidas a un hombre llamado Emiliano Rojas en Buenos Aires, todas guardadas en una caja azul en el armario de un escritor español llamado Aurelio Navarro, que murió hace 3 semanas y me las dejó con una nota que decía que encontrara al destinatario y terminara la historia que ellos no pudieron terminar. El café del Tortoni continuó su vida normal alrededor de nosotros. Camareros sirviendo meriendas, turistas tomando selfies, porteños discutiendo de política y fútbol con esa pasión que convierte conversaciones ordinarias en debates existenciales. Pero para mí ese momento existió en una burbuja separada del tiempo normal, un espacio donde el pasado y el presente colisionaban con una fuerza que me dejó sin palabras. Aurelio está muerto, logré decir finalmente. Y no era realmente una pregunta, sino más bien un intento de procesar información que mi cerebro se negaba a aceptar como real. Murió en enero, confirmó Valeria, sentándose de nuevo y haciendo un gesto para que yo también me sentara, lo cual hice automáticamente porque mis piernas habían decidido que ya no eran confiables. Yo trabajaba para él, cuidándolo en sus últimos meses. Me dejó las cartas y me pidió que encontrara al hombre que las había inspirado, que encontrara a Emiliano Rojas. Pero no sabía que ibas a ser tan fácil de encontrar. Pensé que tendría que buscar durante semanas, hacer investigaciones, contratar detectives privados o algo así. Y en cambio, entro al primer café turístico de Buenos Aires y estás ahí, mirándome como si acabaras de ver un fantasma. Es que acabo de ver un fantasma, respondí honestamente. Varios fantasmas, en realidad. Isabel, Aurelio, mismo hace 30 años, cuando todavía creía que el amor podía sobrevivir a las fronteras y a las leyes de inmigración y a la distancia que convierte a las personas en recuerdos borrosos. Valeria inclinó la cabeza ligeramente, estudiándome con una intensidad que habría sido incómoda si no hubiera estado acompañada por algo que parecía genuina curiosidad más que juicio. ¿Las leíste?, preguntó. Cuando Isabel te las enviaba, ¿las leíste todas? Y ahí estaba la pregunta que me había estado atormentando desde que había visto esas cartas sobre la mesa, la pregunta cuya respuesta me avergonzaba de una forma que era difícil de articular. Las primeras, admití. Durante el primer año, tal vez 2, las leí todas. Respondí a algunas, no a todas, porque ¿qué podía decir que no fuera te extraño, desearía poder volver, esto es insoportable?
Pero después empecé a dejar de abrirlas. No porque no me importara, sino porque me importaba demasiado, porque cada carta era como una puñalada que recordaba todo lo que había perdido, toda la vida que habríamos podido tener si yo hubiera tenido los papeles correctos, o si ella hubiera estado dispuesta a dejar España, o si el universo no hubiera decidido que nuestro amor era menos importante que las leyes migratorias. Mi voz se había vuelto más áspera hacia el final de esa confesión, cargada con emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo que casi había olvidado que las tenía. Valeria no dijo nada por un momento. Simplemente me miraba con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado, y luego hizo algo completamente inesperado. Empujó el paquete de cartas a través de la mesa de mármol hacia mí. Entonces deberías leerlas ahora, dijo simplemente. Todas las que nunca leíste. Todas las que llegaron después de que dejaste de abrir los sobres. Porque Isabel siguió escribiéndote durante 8 años, Emiliano. 8 años de cartas que te contaban su vida, sus pensamientos, sus esperanzas, de que algún día las leyes cambiarían o de que encontrarían una forma de estar juntos. Y luego dejó de escribir, y no sé por qué. No hay una carta final que explique, solo silencio. Y Aurelio guardó todas esas cartas durante 20 años, hasta que me las dio a mí, una colombiana que ni siquiera había nacido cuando tú y ella se conocieron, y me pidió que viniera a Buenos Aires y te las entregara y que averiguara qué pasó realmente. Miré el paquete de cartas como si fuera una bomba sin detonar, lo cual en cierto sentido era una bomba emocional que podía explotar y destruir la frágil paz que había construido durante décadas, la resignación cómoda que me permitía existir sin sentir demasiado. No sé si puedo, dije honestamente. No sé si quiero saber qué decían esas cartas que nunca leí, qué oportunidades perdí, qué versión diferente de mi vida podría haber existido si hubiera sido más valiente o menos cobarde, o lo que sea que hace la diferencia entre las personas que luchan por sus amores imposibles y las personas que simplemente se rinden y siguen adelante con versiones más pequeñas de las vidas que habían imaginado. Valeria se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, y cuando habló su voz tenía una urgencia que no había estado ahí antes. Entonces, no lo hagas por ti, dijo, hazlo por Isabel, hazlo por Aurelio, que pensó que esta historia merecía ser terminada. Hazlo por mí, que dejé mi trabajo en Madrid y gasté los últimos ahorros que tenía en un boleto de avión a Buenos Aires, porque algo en estas cartas me hizo creer que el amor, incluso el amor que fracasa, especialmente el amor que fracasa, merece ser reconocido, merece ser llorado apropiadamente en lugar de ser enterrado en cajas azules en armarios olvidados. Había pasión en su voz, una convicción que sugería que esto era personal para ella, de alguna forma que yo no entendía completamente, que no estaba aquí solo como mensajera, sino como alguien que necesitaba esta historia, tanto como Isabel y Aurelio habían necesitado que fuera contada. ¿Por qué te importa tanto?, pregunté. No me malinterpretes, te agradezco que hayas venido hasta acá, que te hayas tomado la molestia de buscarme, pero sos una chica joven, con toda tu vida por delante. ¿Por qué gastar tu tiempo y tu plata en el romance fracasado de dos personas que ni siquiera conoces? Valeria bajó la mirada hacia sus manos, que estaban jugando con el borde de una de las cartas, y cuando respondió su voz era más suave, más vulnerable. Porque yo también soy una inmigrante, dijo. Vine a España hace unos meses sin papeles, sin saber si iba a poder quedarme, trabajando para un anciano que me pagaba en efectivo, porque era la única forma. Y cada día vivía con ese miedo de que alguien me pidiera mis documentos y me deportaran de vuelta a Colombia antes de que pudiera ahorrar lo suficiente para ayudar a mi familia. Y cuando leí las cartas de Isabel, cuando leí sobre cómo el amor entre ustedes fue destruido, no porque dejaran de quererse, sino porque las leyes decidieron que tu cuerpo no era bienvenido en el mismo continente que el suyo. Sentí que estaba leyendo sobre mi propia vida, sobre todas las vidas de gente como nosotros, que cruzamos océanos buscando algo mejor, pero que perdemos pedazos de nosotros mismos en el proceso. Y pensé que si podía ayudar a terminar al menos una de esas historias, aunque fuera décadas tarde, tal vez eso significaría algo. Tal vez demostraría que importamos, que nuestros amores importan, aunque los gobiernos digan lo contrario. El Tortoni pareció encogerse alrededor de nosotros,
Y aunque había docenas de personas en ese café histórico, con sus paredes que habían visto pasar presidentes y poetas y revolucionarios, en ese momento solo existíamos Valeria y yo, y el fantasma de Isabel flotando entre nosotros como humo de cigarrillo en el aire pesado de la tarde porteña. Extendí la mano lentamente y toqué el paquete de cartas, sintiendo el papel áspero bajo mis dedos, y cuando hablé, mi voz sonaba como si perteneciera a alguien más, a una versión más joven de mí mismo que aún creía que los finales felices eran posibles. Está bien, dije, las voy a leer, todas. Y después vamos a averiguar qué pasó con Isabel. ¿Por qué dejó de escribir? Si está viva o muerta, o si simplemente decidió que ya no valía la pena seguir escribiendo a un fantasma al otro lado del mundo. Valeria sonrió, y fue una sonrisa que transformó completamente su rostro, que reveló una belleza que había estado escondida detrás de la seriedad y la cautela. Gracias, dijo. No sabes cuánto significa esto, pero yo sí sabía, o al menos estaba empezando a saber, porque algo en la forma en que me miraba, en la intensidad con la que había cruzado un océano para entregar cartas de amor de 30 años a un extraño, me hizo entender que esto no era solo sobre Isabel y sobre mí. Esto era sobre todas las historias que el mundo intenta borrar, todos los amores que las fronteras intentan matar, todas las conexiones humanas que sobreviven a pesar de los pasaportes y las leyes y la distancia que convierte a las personas en conceptos abstractos en lugar de cuerpos cálidos que respiran el mismo aire. Y mientras el sol comenzaba a descender sobre Buenos Aires, tiñendo el cielo de ese rosa sucio que solo existe en ciudades grandes, donde la contaminación y la belleza coexisten en un equilibrio precario. Valeria y yo nos quedamos sentados en el Café Tortoni con un paquete de cartas amarillentas entre nosotros, sin saber todavía que este encuentro, este momento específico, cuando nuestras vidas se intersectaron de la forma más improbable, iba a cambiar todo. No solo para nosotros, sino para los fantasmas que habíamos heredado y las historias que aún no sabíamos que teníamos que escribir. Capítulo: Los fantasmas que aprendemos a cargar como equipaje. Nos quedamos en el Tortoni hasta que Rodolfo comenzó a mirar discretamente su reloj. Ese gesto universal de los camareros que significa necesito cerrar mi sección, pero soy demasiado educado para echarte. Y solo entonces nos dimos cuenta de que habíamos estado hablando durante casi 3 horas, que la tarde había mutado en noche sin que lo notáramos, que Buenos Aires, afuera de las ventanas, se había transformado en su versión nocturna, con luces de neón reflejándose en el pavimento húmedo de una llovizna que había comenzado mientras estábamos demasiado absortos en conversaciones sobre el pasado para notar el presente. Había algo extrañamente íntimo en hablar con Valeria, algo que desafiaba la lógica de que éramos dos extraños que se habían conocido hace horas. Era como si las cartas de Isabel hubieran creado un puente entre nosotros, como si compartir las cenizas de un amor muerto nos diera permiso para ser vulnerables de formas que normalmente tomarían meses de amistad cuidadosamente construida. Ella me había contado sobre Bogotá, sobre un barrio donde las casas se apilaban unas sobre otras, como si estuvieran buscando consuelo en la proximidad, sobre una madre que trabajaba limpiando casas de gente que ni siquiera la miraba a los ojos, sobre un hermano menor que soñaba con ser futbolista profesional, pero que probablemente terminaría conduciendo un taxi o vendiendo empanadas en una esquina, porque los sueños en países como Colombia son lujos que solo los ricos pueden permitirse sin consecuencias devastadoras. Me había contado sobre la decisión de venir a España, sobre cómo había dejado la universidad a medias. Estudiaba literatura, por supuesto, porque ¿quién más, sino alguien que ama las historias, encontraría significado en cartas viejas? Para trabajar y enviar dinero a casa, sobre la carta de invitación que había conseguido a través de una agencia que cobraba honorarios ilegales pero efectivos, sobre Aurelio Navarro, que resultó ser no el anciano gruñón que esperaba, sino un escritor brillante y solitario que reconoció algo en ella, alguna cualidad que le recordaba a alguien de su pasado. Y cuando había mencionado que Aurelio y Isabel habían sido amigos, que él había sido su confidente durante los años que ella escribía cartas a un hombre en Buenos Aires que gradualmente dejó de responder, algo había hecho clic en mi mente. Una memoria enterrada de una carta que sí había leído,
una de las últimas antes de que dejara de abrirlas, donde Isabel mencionaba a un escritor que la escuchaba cuando necesitaba hablar sobre lo insoportable que era amar a alguien que no podía tocar. Entonces él lo sabía todo, había dicho, más para mí mismo que para Valeria. Aurelio sabía toda nuestra historia, o al menos la versión de Isabel de nuestra historia, que probablemente sea muy diferente de cómo yo la recordaba. Por eso te dejó las cartas, había respondido Valeria, porque pensó que merecías conocer esa versión también. Merecías saber cómo te veía ella, qué significabas para ella, incluso después de que dejaste de escribir. Y ahora, parados afuera del Tortoni, bajo la llovizna que amenazaba con convertirse en lluvia apropiada, con las luces de la Avenida de Mayo creando halos borrosos en el aire húmedo, nos enfrentábamos a la pregunta práctica de qué sucedía después. ¿Cómo se traducía una conversación de 3 horas en acciones concretas? ¿Dónde te estás quedando?, pregunté, consciente de que Buenos Aires podía ser peligrosa para mujeres jóvenes viajando solas, especialmente en los barrios más baratos donde los hostels ofrecían camas por precios que reflejaban su calidad cuestionable. En un hostel en San Telmo, respondió Valeria, mencionando el barrio bohemio donde los turistas van a sentirse auténticos mientras pagan precios inflados por artesanías hechas en fábricas. No es malo, pero tampoco es exactamente cómodo. Las paredes son tan delgadas que puedo oír cada conversación de los italianos que están en la habitación de al lado. Dudé por un momento, pesando la propiedad social de lo que estaba a punto de sugerir contra la realidad práctica de que tenía un departamento con una habitación de invitados que nadie había usado en años. Mirá, dije finalmente, tengo un lugar en Palermo, no muy lejos de acá. Tiene una habitación extra que está básicamente funcionando como depósito glorificado en este momento. Si querés, podés quedarte ahí mientras estás en Buenos Aires. Sin compromiso, sin expectativas raras, solo parece una pérdida gastando plata en un hostel cuando hay una cama perfectamente buena sin usar a media hora de acá. Vi el cálculo rápido en sus ojos, la evaluación de riesgo que todas las mujeres tienen que hacer cuando un hombre que acaban de conocer hace una oferta que podría ser genuinamente amable o podría ser una trampa disfrazada de generosidad. No te conozco, dijo finalmente, con una honestidad que aprecié. Por más que hayamos hablado durante 3 horas, técnicamente seguí siendo un extraño que podría ser un asesino en serie con un discurso muy convincente sobre amor y fronteras. Sonreí a pesar de la tensión del momento. Es justo. ¿Qué te haría sentir más segura? ¿Podemos ir primero a tu hostel para que agarres tus cosas? Podés decirle al dueño a dónde vas, mandarle mi dirección a alguien en Colombia, lo que necesites, para que no sientas que estás tomando un riesgo innecesario. Valeria me estudió durante un momento más, mordiéndose el labio inferior en ese gesto que yo ya había notado que hacía cuando estaba tomando una decisión difícil. Ok, dijo finalmente, pero solo porque gastando plata en un hostel me está matando el presupuesto y porque técnicamente vos sos la razón por la que vine a Buenos Aires en primer lugar, así que si te portás raro podría decir honestamente que fue tu culpa. Perfectamente razonable, respondí. Vamos a buscar tus cosas. Caminamos a través de Buenos Aires nocturna, esa ciudad que después de las 9 de la noche se transforma en algo completamente diferente a su versión diurna, cuando las veredas se llenan de gente que sale de trabajos que odian hacia hogares que toleran, cuando los bares comienzan a exhalar música y conversaciones amplificadas por alcohol, cuando las parejas se besan en cada esquina, con esa falta de inhibición que es específicamente argentina, como si mostrar afecto público fuera un acto de resistencia contra la formalidad europea que alguna vez intentó colonizar este continente. Y había algo surreal en caminar al lado de esta mujer colombiana que había aparecido en mi vida, llevando el pasado como equipaje literal. El hostel estaba en una de esas casas antiguas de San Telmo que han sido convertidas en acomodaciones baratas para viajeros internacionales, con paredes pintadas de colores brillantes que intentaban compensar la falta de aislamiento acústico y muebles de IKEA que habían visto mejores días. Y esperé afuera, mientras Valeria subía a recoger su mochila. Una mochila sorprendentemente pequeña para alguien que aparentemente planeaba quedarse en Buenos Aires tiempo indefinido. Y cuando bajó también llevaba algo más.
el paquete de cartas, envuelto ahora en un pañuelo de tela como si fuera un bebé frágil. No las iba a dejar en el hostel, explicó cuando vio mi mirada. No después de todo lo que representan. Mi departamento en Palermo era el tipo de lugar que un hombre soltero de 52 años acumula casi por accidente. Funcional, pero sin personalidad real, con muebles que había comprado hace décadas y que seguían sirviendo su propósito sin inspirar ningún sentimiento particular, con paredes decoradas con pósters enmarcados de películas que había visto en momentos importantes de mi vida, pero que ya no resonaban de la misma forma, con una cocina que usaba principalmente para hacer café y calentar comida de delivery, porque cocinar para uno mismo siempre había parecido un esfuerzo desproporcionado. Valeria lo evaluó con ojos que probablemente veían más de lo que yo quería que viera. La soledad codificada en cada rincón ordenado, la ausencia de vida compartida en la falta de fotografías personales, el tipo de silencio que sugiere que este espacio era habitado más que vivido. Es limpio, dijo finalmente, que era la forma educada de decir deprimente, pero al menos no hay cucarachas visibles. Soy consciente de que no ganaría premios de diseño interior, respondí mientras le mostraba la habitación de invitados, que efectivamente estaba funcionando como depósito glorificado con cajas de libros que algún día planeaba organizar y ropa que algún día planeaba donar. Pero la cama es cómoda y tiene su propio baño, que es más de lo que podés decir sobre la mayoría de los hostels. Valeria dejó su mochila sobre la cama y se giró para mirarme con una expresión que era difícil de leer. Gracias, dijo simplemente. No tenías por qué hacer esto. Lo sé, respondí, pero algo sobre vos apareciéndote en el Tortoni con esas cartas. Se sintió como el universo diciendo algo. No sé exactamente qué, pero algo importante. ¿Crees en el destino?, preguntó, y no una pregunta retórica, sino genuina curiosidad. No creía, admití. Pasé los últimos 30 años convenciéndome de que las cosas pasan porque pasan, que no hay narrativas grandes ni propósitos ocultos, que buscar significado en coincidencias es solo una forma de evitar aceptar que el universo es fundamentalmente aleatorio e indiferente. Pero después vos entraste a ese café con esas cartas específicas, escritas por esa mujer específica, dirigidas a mí específicamente, y es difícil no pensar que tal vez el universo tiene un sentido del humor muy elaborado. Valeria sonrió, y había algo en esa sonrisa que me hizo consciente de nuevo de cuán joven era, de la brecha de edad que existía entre nosotros, no solo en años, sino en toda la vida que yo había vivido mientras ella aún no había nacido. Aurelio solía decir que el destino era solo otra palabra para la testarudez del corazón humano, dijo, que creamos nuestros propios destinos al negarnos a aceptar las narrativas que otros escriben para nosotros. Suena como algo que diría un escritor, respondí. Complicado y hermoso y probablemente verdad de alguna forma que no entiendo completamente. Nos quedamos ahí en la puerta de la habitación de invitados durante un momento incómodo, ambos conscientes de que debía haber algún protocolo social para esta situación, pero ninguno de los dos completamente seguro de cuál era. Bueno, dije finalmente, te dejo instalar. El baño está ahí, señalé. Y la cocina es tuya si tenés hambre. Yo voy a estar en mi cuarto leyendo esas cartas que me diste, las que nunca leí cuando Isabel las envió. ¿Querés compañía?, preguntó Valeria, y algo en la forma en que lo dijo sugería que no era una oferta casual, sino algo más profundo. O sea, las leí todas cuando Aurelio me las dio, y siento que tal vez no deberías leerlas solo. No sé, puede que sea presuntuoso de mi parte, pero no es presuntuoso, la interrumpí suavemente. Y sí, me gustaría que estuvieras ahí. No sé por qué exactamente, pero se siente correcto, como si estas cartas fueran ahora tanto tuyas como mías. Así que terminamos sentados en mi sala de estar, que rara vez usaba porque pasar tiempo en una sala de estar cuando vivís solo es un recordatorio constante de la soledad, con el paquete de cartas entre nosotros sobre la mesa de centro que había comprado en un mercado de pulgas hace 20 años, y mientras la lluvia comenzaba a caer con más fuerza contra las ventanas, creando un ritmo constante que era casi musical, abrí la primera carta que nunca había leído, fechada en marzo de 1998, 2 años después de mi deportación. La letra de Isabel era exactamente como la recordaba, cuidadosa pero no rígida,
con esas curvas específicas que hacían que las palabras parecieran bailar sobre el papel. Y comenzaba de una forma que inmediatamente me golpeó como un puñetazo al estómago. Querido Emiliano, han pasado 2 años desde la última vez que respondiste a una de mis cartas, y sé que debería tomar eso como una señal de que he estado molestando a un fantasma, escribiendo a alguien que ya no quiere saber de mí, pero hay algo en mí que se niega a aceptar ese silencio como final. Tuve que detenerme porque mi voz se había quebrado, porque leer esas palabras en voz alta, porque sin discutirlo Valeria y yo habíamos caído en un patrón donde yo leía y ella escuchaba. Era como ser confrontado con la evidencia física de todo el daño que había causado al retractarme, al decidir que era más fácil cortar todo contacto que mantener viva una herida que nunca podría sanar apropiadamente. Podemos parar, dijo Valeria suavemente. No tenés que hacer esto todo de una vez. Pero negué con la cabeza porque sabía que si paraba ahora nunca encontraría el coraje para continuar, que necesitaba atravesar esto de una sola vez, como arrancar una curita, doloroso pero necesario. Seguí leyendo y las cartas desplegaban una narrativa que yo había perdido al negarme a abrirlas. Isabel hablaba de su trabajo en una editorial pequeña en Madrid, de cómo había empezado a escribir sus propios cuentos en las noches, cuando la soledad se volvía demasiado pesada para soportarla, sin hacer algo creativo, de cómo había conocido a Aurelio en una presentación de libros y cómo él había reconocido inmediatamente que ella estaba cargando algo pesado. Hablaba de las leyes migratorias cambiantes en España, de cómo había investigado constantemente si había alguna forma de que yo pudiera volver legalmente, de cómo había consultado con abogados que cobraban honorarios caros para decirle lo que ambos ya sabíamos, que una orden de expulsión era permanente a menos que circunstancias extraordinarias intervinieran. Y hablaba de amor con una honestidad que era desgarradora, precisamente porque era tan simple, tan sin disculpas. Te amo, de una forma que no encuentro en los libros, Emiliano. No es el amor dramático de las novelas, donde la gente muere por pasión, o el amor cómodo de las comedias románticas, donde todo se resuelve en 90 minutos. Es un amor que se siente como hambre, como esa necesidad constante que nunca se satisface completamente, incluso cuando estás comiendo, excepto que lo que tengo hambre no es de comida, sino de tu presencia, de saber que existís en el mismo continente que yo, de la posibilidad, aunque sea remota, de tocarte de nuevo algún día. Cuando terminé de leer esa carta, la tercera en el paquete, Valeria estaba llorando silenciosamente, lágrimas rodando por sus mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por limpiarlas. Y me di cuenta de que yo también estaba llorando, que algo que había estado congelado dentro de mí durante décadas finalmente se estaba descongelando de la forma más dolorosa posible. Lo siento, dije, aunque no estaba completamente seguro si le estaba hablando a Valeria o al fantasma de Isabel. Lo siento mucho. Valeria se movió de su silla al sofá donde yo estaba sentado y sin decir nada tomó mi mano. Ese gesto simple que comunica todo lo que las palabras no pueden. Que no estás solo en tu dolor, que alguien te ve, que tu sufrimiento importa incluso si fue autoinfligido. Y así seguimos, carta tras carta, avanzando a través de años de la vida de Isabel que yo me había perdido, viendo cómo ella gradualmente aceptaba que yo no iba a responder, pero decidiendo escribir de todas formas, porque escribir era su forma de mantenerme vivo en su memoria, de resistir contra el borrado que el Estado había intentado imponer en nuestra historia. Había cartas alegres sobre viajes que había hecho, Barcelona, Sevilla, incluso un verano en París, siempre con ese subtexto melancólico de desearía que estuvieras aquí para ver esto conmigo. Había cartas furiosas sobre injusticias que veía en las noticias, sobre otros inmigrantes siendo deportados, sobre políticos que hablaban de invasiones y amenazas, refiriéndose a personas que solo querían trabajar y construir vidas mejores. Y había cartas donde simplemente describía su día con un detalle que transformaba lo mundano en algo hermoso, cómo el sol entraba por la ventana de su departamento en lavapiés cada mañana, cómo el panadero de su esquina siempre le daba una magdalena extra cuando compraba pan, cómo los niños jugaban fútbol en la plaza con esa alegría inconsciente que solo tienen los que aún no han aprendido que el mundo puede ser cruel. Cuando llegamos a las últimas cartas, fechadas en 2003 y 2004, el tono había cambiado.
Había una resignación que no había estado presente antes, una aceptación de que esto nunca iba a resolverse de la forma que ella había esperado. En la penúltima carta, Isabel escribía: «He decidido dejar de escribirte después de esta, Emiliano. No porque haya dejado de amarte, no creo que eso sea algo que pueda simplemente decidir dejar de hacer, sino porque me he dado cuenta de que continuar con estas cartas me está impidiendo vivir completamente la vida que tengo. Me estoy convirtiendo en la mujer que espera, y esperar es una forma de morir lentamente. Así que esta es mi forma de soltarte, o al menos de soltar la versión de ti que he estado sosteniendo en mi mente todos estos años. Te deseo todo lo bueno, donde sea que estés, quien sea que seas ahora. Siempre te amaré de la forma en que se ama a los fantasmas, con ternura y tristeza y gratitud por lo que fue». La última carta era breve, solo unas pocas líneas fechadas 6 meses después de la penúltima. Mentí en mi carta anterior cuando dije que era la última. Necesitaba escribir una más para decirte que conocía a alguien. Se llama Miguel, es profesor de historia, es amable de una forma que me hace sentir segura pero no emocionada. Creo que voy a intentar amarlo de la forma en que se ama cuando ya no sos joven y tonta, cuando entendés que la pasión es menos importante que la compañía. Esto realmente es la última carta. Te quiero, siempre te querré, pero ya no puedo seguir esperando a que las fronteras desaparezcan. El silencio que siguió a esa última carta fue absoluto, tan denso que podía sentirse físicamente, y Valeria y yo nos quedamos sentados en ese sofá con nuestras manos aún entrelazadas mientras la lluvia continuaba su golpeteo constante contra las ventanas y Buenos Aires afuera seguía con su vida nocturna indiferente a los dramas privados que se desarrollaban en departamentos anónimos. Entonces se casó, dije finalmente, mi voz sonando extraña en mis propios oídos. Siguió adelante. Encontró a alguien que estaba físicamente presente en lugar de emocionalmente presente, pero geográficamente imposible. No sabemos eso, respondió Valeria. Solo sabemos que conoció a alguien y que estaba considerando intentarlo. No sabemos si funcionó, si se casó, si fue feliz. Sí. Necesito saber, la interrumpí, una urgencia que no había sentido en décadas apoderándose de mí. Necesito saber qué pasó con ella, si está viva, si está casada, si alguna vez piensa en mí o si logró olvidarme completamente. Necesito algún tipo de conclusión que estas cartas no proveen. Valeria me miró con ojos que eran demasiado comprensivos para alguien tan joven. Entonces la buscaremos, dijo simplemente. No vine hasta Buenos Aires solo para entregarle cartas viejas. Vine para ayudarte a terminar esta historia. Y si eso significa volver a España y buscar a Isabel Martín, entonces eso es lo que vamos a hacer. No podés, dije automáticamente. No podés gastar más plata y tiempo en esto. No es tu responsabilidad arreglar el desastre que yo hice hace 30 años. No es sobre responsabilidad, respondió Valeria con una convicción que me desarmó. Es sobre... No sé cómo explicarlo exactamente, pero algo sobre tu historia con Isabel, sobre cómo el amor de ustedes fue destruido por leyes que deciden que algunos cuerpos son bienvenidos y otros no, me hace sentir que si puedo ayudar a darle a esto algún tipo de resolución, aunque sea solo saber qué pasó, entonces tal vez eso significa que historias como la mía, como la de todos los inmigrantes que cruzan fronteras con más esperanza que garantías, también merecen finales, merecen ser reconocidas como reales, incluso cuando las leyes insisten en que no lo son. Había una pasión en su voz que sugería que esto era más personal de lo que estaba diciendo, que había algo en su propia historia que estaba proyectando sobre la mía, pero no presioné porque todos tenemos derecho a nuestros secretos, especialmente cuando estamos siendo generosos con extraños. No tengo plata para un boleto a España, admití. Trabajo en un almacén moviendo cajas. No es exactamente el tipo de empleo que te permite ahorros significativos. Y además, técnicamente todavía estoy prohibido de entrar al país. La orden de expulsión no expira nunca. Yo tengo residencia, dijo Valeria. Temporal, pero legal. Puedo buscarla. Puedo hacer preguntas. Puedo ser tus ojos en Madrid ¿Mientras vos qué, Emiliano? ¿Mientras te quedás acá esperando noticias? ¿O hay algo que podés hacer desde Buenos Aires? La idea llegó entonces, tan obvia que me sorprendió no haberla pensado antes. Puedo escribirle, dije. Después de 30 años de silencio, puedo finalmente responder. No sé si ella va a leer la carta. No sé si Miguel.
Si ese es el tipo con quien terminó, la va a dejar leer una carta de un examor. No sé nada excepto que le debo una respuesta. Le debo al menos eso. Valeria sonrió, y fue una sonrisa que transformó la pesadez del momento en algo que se sentía como posibilidad, como esperanza, como el comienzo de algo nuevo, construido sobre los huesos de algo viejo. Entonces escribí, dijo. Escribí todo lo que nunca le dijiste, y yo voy a volver a Madrid y voy a encontrarla y voy a entregarle tu carta en persona. Y vamos a ver qué pasa. No podemos prometer un final feliz, pero al menos podemos prometer un final. Y así, en ese departamento en Palermo, con la lluvia creando una banda sonora constante y las cartas de Isabel esparcidas sobre la mesa como evidencia de un amor que había sobrevivido a la distancia y a las fronteras, pero no al tiempo. Emiliano Rojas y Valeria Castillo, dos inmigrantes separados por generaciones, pero unidos por la experiencia compartida de no pertenecer completamente a ningún lugar, hicieron un pacto. Él escribiría una carta que contenía 30 años de cosas no dichas. Ella volvería a Madrid y buscaría a una mujer que podría estar muerta o casada o feliz o olvidada, pero que merecía saber que su amor no había sido en vano, que las cartas que escribió durante 8 años habían finalmente llegado a su destino, aunque tardaron décadas en hacer el viaje. Y ninguno de los dos mencionó lo que ambos estaban empezando a sentir, que al intentar resucitar un amor viejo, estaban accidentalmente cultivando uno nuevo, uno que no tenía nombre todavía, pero que existía en el espacio entre sus manos entrelazadas, y las conversaciones que duraban hasta el amanecer, y la forma en que cada uno veía al otro, como si reconocieran algo fundamental que había estado perdido. Pero eso vendría después. Por ahora, había cartas que escribir y fantasmas que encontrar, y finales que necesitaban ser escritos, aunque tomara cruzar océanos para hacerlo. Capítulo 3. Las palabras que tardan 30 años en encontrar su camino. Me tomó 3 días escribir la carta. 3 días durante los cuales Valeria se instaló en mi departamento de una forma que hacía que el espacio se sintiera menos como el mausoleo de un hombre solitario y más como un lugar donde la vida realmente sucedía. Dejaba su taza de café sin lavar en el fregadero, colgaba ropa mojada de la ducha sobre el respaldo de las sillas, llenaba el silencio con música colombiana que tocaba desde su teléfono, vallenato y cumbia, y artistas que yo no conocía, pero que ella cantaba con una familiaridad que hablaba de noches en Bogotá que yo nunca vería. Y lo más importante, me hacía compañía de esa forma específica que tienen las personas que entienden cuándo hablar y cuándo simplemente estar presentes sin palabras. La carta se convirtió en una obsesión. Llenaba páginas y páginas solo para romperlas y empezar de nuevo, porque nada de lo que escribía capturaba adecuadamente la complejidad de lo que necesitaba decir, de lo que había estado conteniendo durante 3 décadas sin darme cuenta de que estaba conteniendo algo. ¿Cómo le explicas a alguien que la razón por la que dejaste de responder sus cartas no fue porque dejaste de amarla, sino porque la amabas tanto que cada palabra suya era una tortura, un recordatorio constante de todo lo que había perdido cuando 2 policías en el aeropuerto de Barajas me pusieron en un avión con una bolsa con mis pocas pertenencias y una prohibición permanente de regresar al país donde finalmente había empezado a construir algo que se parecía a una vida? ¿Cómo admitís que sos un cobarde sin sonar, como si estuvieras pidiendo lástima o perdón que no mereces? ¿Cómo le decís a alguien, sé que probablemente estés felizmente casada con Miguel, el profesor de historia que te hace sentir segura pero no emocionada, y no estoy escribiendo para arruinar eso, solo para cerrar un círculo que debió haberse cerrado hace 28 años cuando dejé de abrir tus cartas? Valeria me encontraba regularmente en la mesa del comedor, rodeado de borradores arrugados, con esa expresión que probablemente tenían los escritores antes de que las computadoras hicieran que escribir fuera un proceso menos visceralmente frustrante. ¿Cómo va?, preguntaba, aunque la respuesta era obvia por la cantidad de papel desperdiciado. Mal, respondía yo invariablemente. Cada versión que escribo suena falsa o demasiado dramática, o no lo suficientemente dramática, o como si estuviera tratando de justificar lo injustificable. Tal vez estás pensando demasiado, sugería ella, sentándose frente a mí con su propia taza de café.
Tal vez solo necesitas escribir lo que sentís en lugar de lo que pensás que deberías sentir. ¿Y qué siento? Preguntaba, no retóricamente, sino genuinamente curioso, como si ella pudiera tener más claridad sobre mis emociones que yo mismo. Arrepentimiento, decía ella después de considerarlo. Amor, que nunca terminó realmente, sino que fue puesto en pausa. Gratitud por lo que tuvieron, aunque haya terminado mal. Y tal vez curiosidad sobre qué tipo de persona es ella ahora, si el Miguel ese la hizo feliz, si logró olvidarte o si vos también te convertiste en un fantasma que ella carga. Y tenía razón, por supuesto. Todo eso estaba ahí, enredado en mi pecho como cables que no sabía cómo desenmarañar. En la noche del tercer día, cuando Buenos Aires afuera de la ventana había caído en ese silencio particular que existe entre las 3 y las 4 de la mañana, cuando hasta la ciudad que nunca duerme toma un respiro. Finalmente escribí algo que no rompí inmediatamente. Querida Isabel, no sé si vas a leer esta carta. No sé si el hecho de que me esté comunicando contigo después de 30 años de silencio va a ser bienvenido o va a abrir heridas que finalmente lograste cerrar. Pero necesito escribir esto de todas formas, porque acabo de leer todas las cartas que me enviaste entre 1998 y 2004, las cartas que nunca abrí cuando llegaron, porque era más fácil fingir que no existían que confrontar lo que significaban. No tengo excusas que valgan la pena. Podría decir que era joven y estúpido, que no sabía cómo procesar el trauma de ser arrancado de la vida que estaba construyendo en Madrid, que cada carta tuya era como sal en una herida que no podía sanar, porque la fuente del dolor, la imposibilidad de estar juntos, nunca desaparecía. Pero la verdad es más simple y más vergonzosa. Fui un cobarde. Elegí el dolor rápido del corte limpio sobre el dolor lento de mantener viva una conexión que sabía que nunca podría ser física de nuevo. Y en el proceso te robé algo que merecías. Una respuesta, un reconocimiento de que tu amor importaba, que tus palabras importaban, que yo las había leído y habían cambiado algo dentro de mí, aunque nunca respondiera. Leí sobre Miguel en tu última carta. Espero que te haya hecho feliz de la forma que yo no pude. Espero que hayas encontrado la compañía y la seguridad que mereces y que Madrid se haya sentido menos solitario con él a tu lado. Y si estás leyendo esto pensando, este idiota aparece después de 3 décadas queriendo qué exactamente, te entiendo completamente. No estoy escribiendo para pedir perdón, aunque lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. No estoy escribiendo para proponerte que intentemos de nuevo, aunque parte de mí, la parte tonta que nunca aprendió a soltar completamente, se pregunta, ¿qué habría pasado si las leyes hubieran sido diferentes? Si yo hubiera tenido los papeles correctos, si el mundo hubiera sido diseñado de forma que el amor importara más que la documentación. Estoy escribiendo porque me di cuenta, leyendo tus cartas que llegaron con 20 y tantos años de retraso, que nunca te dije apropiadamente lo que significaste para mí. Fuiste la primera persona que me hizo sentir que pertenecer a algún lugar no tenía que ver con papeles, sino con encontrar a alguien que te vea completamente. Cuando estaba con vos en Madrid, esos 2 años antes de que me deportaran, por primera vez en mi vida, no me sentí como un extraño tratando de caber en espacios que no fueron diseñados para mí. Me sentí como si finalmente hubiera llegado a casa. Y cuando me arrancaron de esa casa, cuando me pusieron en ese avión con una prohibición permanente de regresar, algo dentro de mí se rompió de una forma que nunca terminó de sanar. No es tu culpa, para nada. Es la culpa de un sistema que decide que algunos cuerpos son bienvenidos y otros son amenazas. Pero el resultado fue que pasé los últimos 30 años existiendo más que viviendo, trabajando porque hay que trabajar, comiendo porque hay que comer, pero sin realmente estar presente en mi propia vida. Hasta que hace una semana una mujer colombiana llamada Valeria Castillo apareció en el Café Tortoni con un paquete de tus cartas y todo lo que había estado congelado dentro de mí empezó a descongelarse de la forma más dolorosa posible. Así que esto es mi forma de decirte, gracias, por amarme cuando no tenía papeles ni futuro claro, por escribirme durante 8 años, incluso cuando dejé de responder, por mantener viva la memoria de lo que tuvimos cuando yo estaba tratando desesperadamente de enterrarla, y por finalmente soltarme para que pudieras seguir con tu vida, porque eso requirió un tipo de valentía que yo nunca tuve. Te deseo todo lo bueno, Isabel.
Donde sea que estés, quien sea que seas ahora, espero que hayas encontrado la felicidad que mereces, con todo el amor que alguna vez tuve y que nunca realmente desapareció, Emiliano. Cuando terminé, eran las 4:30 de la mañana, y mis manos temblaban ligeramente por el cansancio y la descarga emocional de finalmente haber puesto en palabras cosas que habían estado pudriendo mi interior durante décadas. Valeria apareció en la puerta de la sala. Había estado durmiendo, pero aparentemente mi presencia despierta la había despertado también. En pijama, el cabello despeinado, frotándose los ojos con ese gesto infantil que hacía que pareciera aún más joven. ¿La terminaste?, preguntó con voz rasposa de sueño. La terminé, confirmé. No sé si es buena, pero es honesta, y eso es lo mejor que puedo hacer. Se acercó y leyó sobre mi hombro, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las líneas manuscritas en papel que había comprado específicamente para esta carta, porque sentía que algo tan importante no podía ser escrito en papel común. Cuando terminó de leer, tenía lágrimas en los ojos. Es perfecta, dijo. Dice todo lo que necesitaba ser dicho sin pedir nada a cambio. Y esa parte sobre Valeria Castillo apareciendo con las cartas me hiciste sentir como si fuera parte de algo importante en lugar de solo una mensajera accidental. No sos una mensajera accidental, respondí, girando en mi silla para mirarla directamente. Sos, no sé exactamente qué sos todavía, pero definitivamente no accidental. Nada de esto se siente accidental. Hubo un momento entonces, uno de esos momentos cargados donde ambos éramos conscientes de que algo estaba pasando entre nosotros. Algo que no era solo amistad, ni solo la conexión que se forma cuando compartís secretos y lágrimas con extraños, sino algo más complejo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, porque nombrar las cosas les da poder, y a veces el poder es aterrador. Valeria rompió el momento, dando un paso atrás, frotándose los brazos como si tuviera frío, aunque el departamento estaba cálido. Deberías dormir un poco, dijo. Mañana, hoy, técnicamente, tengo que ir a comprar el boleto de vuelta a Madrid, y necesitas estar descansado para despedirte apropiadamente de las cartas y de mí y de todo esto. ¿Cuándo pensás irte?, pregunté, y algo en mi voz revelaba que no estaba listo para esa partida, aunque lógicamente sabía que había sido el plan desde el principio. En unos días, respondió. Necesito arreglar algunas cosas primero, empacar la carta junto con las originales de Isabel, preparar mi historia para cuando la encuentre, si es que la encuentro. Madrid es grande y han pasado 20 años desde la última carta. Podría haberse mudado, cambiado de nombre si se casó, podría estar muerta por lo que sabemos. Pero vas a intentarlo, dije, no como pregunta sino como confirmación. Voy a intentarlo, confirmó ella. Porque vos no podés, porque las leyes estúpidas dicen que tu cuerpo no es bienvenido en el mismo continente donde ella está, y alguien tiene que terminar esta historia apropiadamente. Me levanté de la silla, sintiendo cada uno de mis 52 años en las rodillas que crujieron ligeramente, y sin pensarlo demasiado, porque pensar demasiado había sido mi problema durante décadas. Abracé a Valeria. No fue un abrazo romántico ni sexual, o al menos no completamente. Fue el tipo de abrazo que se da cuando reconoces que alguien está haciendo algo extraordinariamente generoso por vos sin ninguna obligación de hacerlo. Cuando la gratitud es tan grande que necesita expresarse físicamente porque las palabras se quedan cortas. Ella me devolvió el abrazo, su cabeza apoyándose contra mi pecho, de una forma que hacía que la diferencia de altura entre nosotros se sintiera significativa. Y nos quedamos así, por lo que podrían haber sido segundos o minutos, el tiempo perdiendo su significado de la forma en que lo pierde cuando estás completamente presente en un momento. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos conscientes de que algo había cambiado, de que habíamos cruzado algún tipo de línea invisible, aunque no estábamos seguros de qué línea exactamente ni qué significaba haberla cruzado. Deberíamos dormir, dijo Valeria de nuevo, pero ninguno de los dos se movió. Deberíamos, acordé, pero tampoco me moví. Y así nos quedamos ahí, en esa sala de estar con la carta a Isabel sobre la mesa, y Buenos Aires comenzando a despertar afuera con los primeros ruidos de una ciudad que nunca realmente duerme, sino que solo toma siestas breves. Dos personas que habían sido extraños hace una semana, pero que ahora compartían algo que no tenía nombre todavía, pero que se sentía como el comienzo de algo que podría ser importante
si tenían el coraje de no huir de ello. Eventualmente, ella fue a su cuarto y yo fui al mío, pero ninguno de los dos durmió realmente. Ambos demasiado conscientes de la presencia del otro a través de la pared que separaba nuestras habitaciones, ambos pensando en cosas que no nos atrevíamos a decir en voz alta. Y cuando el sol finalmente salió sobre Buenos Aires, transformando el cielo de negro a gris, a rosa, azul, de esa forma gradual que hace que te preguntes en qué momento exacto la noche se convierte en día, yo estaba sentado en mi cama mirando la carta que había escrito, preguntándome si Isabel la leería con ternura, o con rabia, o con indiferencia, preguntándome si Miguel estaría celoso o comprensivo, o si ni siquiera sabría que yo había existido alguna vez. Y en la habitación de al lado, Valeria estaba despierta también, mirando el techo, pensando en cosas que yo no sabía, pero que tal vez debería haber preguntado. ¿Por qué realmente había decidido venir a Buenos Aires? ¿Qué estaba huyendo o buscando? ¿Qué significaba para ella esta historia de amor imposible entre dos personas que nunca había conocido, pero cuyas vidas de alguna forma se habían entrelazado con la suya? Porque a veces las historias que creemos estar contando sobre otros son en realidad historias sobre nosotros mismos, proyecciones de nuestros propios deseos y miedos y necesidades no satisfechas. Y esta historia, la historia de Isabel y Emiliano, se estaba convirtiendo también en la historia de Valeria y Emiliano, aunque ninguno de los dos estaba listo todavía para admitirlo.